Ya me cansa la rutina, repetir lo que no siento y volver al otro día. Frases huecas se amontonan, viajan a ningún lugar y así todo sigue igual. No puedo seguir andando sin mirar a la luz. Radio Reloj. 12:05. Cumanayagua, la vanguardia de la música alternativa. Con la participación de 12 agrupaciones de todo el país, dará inicio este 25 de julio el Festival Cumanayagua Alternativa en varias localidades montañosas del Escambray y Cienfuegero. El encuentro, organizado hasta el 27 de julio por el escritor y periodista Joao Fariñas, la Compañía de Teatro de los Elementos, la Dirección Municipal de Cultura y el Club de Amigos de la Década Prodigiosa, conmemorará el aniversario 60 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Entre las bandas que actuarán se destacan Tres Palabras, Pepito School, A Cada Uno, Roca Blues Trio, Habana en Serio, Dunia Ojeda, Backspace y Tierra Santa, todas cultivadoras del pop, rock, blues, country y el jazz. De plácemes estarán los pobladores de la serranía Cienfueguera, pues el Festival Cumanayagua Alternativa pondrá a su disposición la buena música del 25 al 27 de julio. Redactó Joao Fariñas. Radio Reloj. 12:06. La idea del Festival Cumanayagua Alternativa me surgió tras una visita que hice a esa localidad para presentar mi libro 2 décadas de música del sonido anglosajón de 1960 a 1980. En las actividades que estuve envuelto ahí me percaté de la fuerza que tiene la música alternativa, la música de los 60 y los 70 en Cumanayagua. También las ansias del público de ese lugar por recibir esta música y consumirla. No solamente disfrutar de lo que se pone en los medios y lo que se radia comúnmente en nuestro país. Es un festival que se estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Gracias a la organización y a la idea de Joao Fariñas se va a hacer realidad un evento que realmente muchos músicos estaban esperando. Allí se van a manifestar el rock, el jazz, el blues, el rhythm and blues, el smooth jazz. Son géneros que, aunque uno piense que no ocurre, aquí en Cuba también hay muchos seguidores y nosotros le vamos a mostrar toda esa fuente musical de la añoranza de la década de los 70, de los 80. Es como si fuéramos a realizar, bueno, esos grandes festivales cuando yo era niño, ¿no? Que veía, ¿no? El festival de Woodstock, el de la isla de Wild, o el festival de Monterrey, ¿no? Esos 3 días de rock en las montañas o en el campo, en Cumanayagua. Algo grandioso, ¿no? Tantas bandas tocando juntas, tanta música durante 3 días. Va a ser un gran espectáculo, algo verdaderamente que puede tener dimensiones muy, muy grandes. Creo que es una gran opción, sobre todo para un tipo de música o varios tipos de música que no son los más difundidos, que no son los más favorecidos por los medios establecidos, que no cuentan con la difusión masiva y que un poco se quedan en lo bajo, ¿no? En el underground. Creo que es muy importante este espacio, ojalá esto le abra los ojos a muchas personas, muchas instituciones y se le dé un papel más importante a este tipo de música que lo que se le está dando actualmente. El festival, bueno, espero que salga bien, de hecho no creo que va a salir mal y vamos a tratar de dar ahí todo lo mejor de nosotros, ¿no? Para que quede lo mejor posible. Ojalá y se repita, se repita. Estos eventos como este hacen falta. Se nos acabó la Semana de la Cultura. Nos miramos los dos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y digo, pues vamos a hacer algo, tenemos que inventar algo, vamos a hacer. Y dice yo, pues bueno, vamos a hacer un festival. Vamos a hacer un festival aquí de la música de nosotros. Y digo, pues vamos a hacerlo. Me digo, yo me voy para La Habana, encárgate tú de empujar aquí, yo empujo La Habana. Y digo, pues arrancó. Y ahí a partir de ahí empezamos a concebir ya el festival. Yo me encargué aquí de contactar con el gobierno, con el partido, con la dirección de cultura de aquí. Y empecé a decirle la génesis ya de lo que esto que está pasando hoy, que ya es un sueño y ya está logrado. El festival, como ven, con 2 meses preparar un festival de esta magnitud, donde hay más de 50 personas de la capital y otros 30 o 40 de Cumanayagua involucrados en el festival, es una empresa bastante compleja, si se tiene en cuenta que hoy los sistemas de planificación del país están organizados, hay que hacer un grupo de cosas para gestar un evento, hay que ponerlo en el plan de evento del año, tiene que aprobar todo el Consejo de la Administración del municipio, de la provincia y del país.
todos esos caminos. Sin embargo, hay que decir que ese evento fue muy acogido aquí por el gobierno, por el partido, por todas las instituciones, y gracias a eso hemos podido hacerlo. Después dijimos, bueno, ¿dónde lo alojamos? Aquí no tenemos hotel, el hotel estaba fuera de circulación hace un tiempo, y decidimos entonces que el Teatro de los Elementos era un lugar ideal para eso, por las condiciones que tiene naturales y demás. En el camino fuimos viendo que era un buen lugar para un grupo de personas, que otras teníamos que alojarlo en otros lados, y eso fue lo que hicimos. Alojamos una parte en los Elementos, otra en Casa y Cultura y otra en la región del Tablón. Como es necesario que los grupos trasciendan, se den a conocer, también es necesario que ustedes se expresen y dejen bien claro cuáles son sus expectativas, sus necesidades y lo que van a hacer para que eso se logre. Por eso les decía que alternativo también fue John Lennon, alternativo fue Queen, alternativo fue Tolstoy, Dostoyevsky, Shakespeare, etcétera, etcétera. Pero es bello siempre que ustedes existan, porque repito, y esto es muy importante, el mundo va a ser eternamente joven gracias a ustedes. Lo que hizo Joao con estas fotos que les llevó a ustedes, tan parsimoniosas, del Teatro de los Elementos, fue encantarlos con un espacio, y él quitó los mosquitos, quitó el excusado como las arañas, los alacranes, pero en última instancia es que los procesos empiezan así. Que esos ejemplos nos sirven para mostrar que los grandes han sido desinteresados. Nadie duda que la música de Benny Moré fue un elemento que de algún modo sirvió de resistencia a que no entrara a Cuba, al contrario, a que saliera desde Cuba una música grande que se esparció, hizo historia, y no a que se invadiera de cualquier música. O sea, Benny Moré también fue alternativo. Lo que yo pienso que una banda debe ser, o un artista, el que sea, ya sea escritor, es imponerse. Si no te impones, nadie te va a dar un lado un asiento. Tienes que empujar y decir, oye, déjame sentarme. Yo también me quiero sentar igual que tú, ¿por qué no? Incluso a veces uno se siente, eso sin criticar a nadie, con más derecho a sentarse. Hay mucha gente que está sentado hace años. Entonces, bueno, ¿por qué yo no me puedo sentar? ¿Qué tiene él que no tenga yo, no? En un principio pensé que yo estaba errado en que estaba incorporado en este festival, pero bueno, Emilio me ha aclarado las dudas, porque yo también pienso que yo aspiro a ser un artista comercial al mismo tiempo que puede hacer música alternativa. Lo primero que hay que decir es que somos un piquete bastante entusiasta, que todo el mundo tiene deseo que las cosas pasen y que pasen en este pueblo, porque este pueblo por tradición siempre tuvo aquel don de la fiesta, aquel don de la alegría, de los famosos carnavales que tenía Cumanayagua, montones de cosas que tenía, que hablamos de tenía, porque ya estas cosas han ido pasando y se han ido quedando, no sé. Cumanayagua, qué orgullo tener este festival que hoy disfruta cada cual, complaciendo el gusto suyo. La década prodigiosa. Si te gusta esa música, me frío. pues la invitación está hecha para que esta noche compartas con todos los invitados que se han dado cita aquí en Cumanayagua. Mover tu cintura,
Parece una magnífica idea porque de hecho el poder estar aquí en un espacio como este ya de por sí es un lugar que reproduce cosas, es una buena simbiosis, una buena unión para seguir creando y seguir despertando e inquietando a la gente. Tuve la oportunidad de conversar con varios miembros del grupo Backspace, del grupo Tierra Santa, que me dieron información de la existencia de este evento para no venir vacío para acá. Como yo soy taxista, bueno, busqué un viaje a Papamira que me queda relativamente cerca y aquí estoy, a lo que sea. Bueno, también esta ha sido una oportunidad muy buena, la verdad que nosotros nunca habíamos ido a provincia ni nos habían llamado a ningún lugar y pienso que esto ha sido una oportunidad, ¿verdad? Una de las mejores. Tocando aquí con una pila de banda, que de verdad que le han echado como les gusta a ellos y nada, estamos pasando de lo mejor y espero que bueno se repita. Aquí vamos a estar cuando nos llamen para que esté aquí en Cumanayagua. Había mucha expectativa en Cumanayagua acerca de lo que iba a ocurrir. Son muchos grupos que resultaban desconocidos para nosotros, pero que de cierta manera, bueno, algunas personas los conocían, quizás otras no, pero había mucha expectativa en el pueblo. Por primera vez en Cumanayagua se dio un concierto de rock. Siento mucho que el difunto pero Antonio Pechuga no está aquí, Cosmeti no está aquí, que Dios lo tenga en la gloria. Gente como ellos, gente como el Cáncer, que por desgracia no está tan bien, gente que cuando estaba prohibido ellos tenían su pelo largo, sus zapatillas raras, qué sé yo, sus pantalones ripiados, eran como decía la gente unos hippies del carajo, pero bueno, eran tipos buenos. Yo por lo menos lo que pensé yo y lo que estaba pensando todo el mundo en este pueblo cuando estaba en ese concierto era en aquella gente que luchó y peleó, que bueno, por desgracia no pudieron ver esto. Pero sí les digo una cosa, gracias y que se repita una y otra y otra. Nosotros somos de La Habana, casi por casualidad. Inventamos este viaje a rumbo, se puede decir que casi es locura. Pienso que ha sido una idea bonita, importante y que esto se debe de repetir. Este festival, por supuesto, como por primera vez se hace, hay un poco a veces de desorganización, de irregularidad en las cosas, los horarios, pero son muchos los factores que tienen que apoyar a esta comunidad que es preciosa, con gente maravillosa, con gente sana, con ganas de revivir. En La Habana no estamos adaptados que la juventud se suma tanto a la música de la década, más el reggaetón, los nuevos movimientos que se están usando. Ahora aquí vi que todo el mundo bailaba, todo el mundo conocía las canciones. Realmente me quedé impactado con eso. Cumanayagua Alternativa ha sido una alternativa para que se conozca lo que están haciendo tantos talentos que quizás no han estado en el momento, para que se le abran las puertas de la televisión o de los grandes medios comunicativos, y sin embargo son tan talentosos como los que ya se conocen. Yo pienso que los festivales siempre, la primera vez, es una escuela, después van pasando los años y se va convirtiendo en lo que es hoy Piña Colada, que tuvo una primera vez, y otros tantos festivales que también han tenido una primera vez. Coincide que estoy aquí de visita con este festival alternativo que ya lo habían comentado en el Facebook, ya no lo había comentado en el Facebook, y yo había dicho, oh, qué bueno, me gusta, pero nunca pensé que iba a estar en él. Le hablo mucho a la gente allá de Cuba, le hablo mucho de esta música. Hay una emisora que es la 103.9 en mi pueblo, que es toda esta música americana que se ponía aquí en los años 60 y 70, la música que le gustaba a mi adorado hermano Fran Diepa. Y esa es la música que vamos a disfrutar en el día de hoy, en este festival. Espero que sea un éxito, que todo el mundo lo disfrute, que todo el mundo venga. Y bueno, aquí estamos. Se hizo una página, se hizo un Twitter que se llama Kumaya Alternative, y aquí este Twitter entraron montones de personas, escritores de diferentes partes del mundo, de Sudamérica, de Venezuela entró un montón de gente, entraron hasta gente del Barça. Porque estaban se asociaron al Twitter y se asociaron a la cuenta, y entraron mucha gente a ver todo lo que estaba pasando. Mucha gente preguntaba qué cosa era esto, y otros felicitaban por la idea.
La gente de Cumanayagua, la gente que vive en el extranjero, de Cienfuegos, decían, pero ¿cómo es posible? Qué bien la idea, ¿no? La idea tenía un toque. No pensé nunca realmente que se iba a dispersar tanto. El problema es que las arriba no suben guagua, ¿no? Tiene que ser muy como el del festival cumplieron su misión. Se guapeó mucho, gracias a Pito, a la década. Salió todo adelante. Esperamos que el festival siga y los invitamos a que el próximo año vengan más grupos, que nos acompañen y que todo va a ser un éxito. Que no hay problema, y aquí están los cumanayagüenses esperando que vengan todos los grupos después. Hemos tenido muchas frases de elogio, de cariño. Yo creo que todo el festival ha sido un éxito hasta ahora
A pesar de algunos inconvenientes, como todas las cosas que pasan por primera vez, Comanayagua tiene que estar muy satisfecha porque le hemos traído mucha música, hemos traído muchas bandas de una gran calidad y la reacción ha sido grandiosa. ¿Y volverás? Claro que voy a volver. Por supuesto que vamos a volver con un trío. Ayer le dimos candela al escenario y hoy se lo vamos a dar otra vez. Yo pienso que se puede hacer más grande el año que viene. Hay que organizarlo mejor en aspectos, pero muy poco. O sea, lo que hay que hacer es preparar más a los artistas para lo que van a ver. No es un festival como la Romería de Mayo, como la Piña Colada, como otro, que tú vas a un hotel y te quedas en un hotel y todo está resuelto. Este es otro festival, no hay infraestructura en Comanayagua para tener, no hay hotel en Comanayagua ni siquiera. Y entonces hay que acomodarse. Pero pienso que es lo bonito que tiene el festival también, ¿no? Tocamos de último los 2 días y logramos que la gente volviera a llegar, ¿no? al escenario y eso me ha gustado mucho, la verdad. Y me parece que las ediciones que vienen deberíamos irnos un poquitico más para allá. Deberíamos hacerlo aquí, deberíamos caminar un poquitico más a la montaña y hacer las cosas más alternativas todavía. Todo lo que está pasando aquí es muy bueno no solamente para los músicos, sino también para el pueblo de este lugar que lo estaba esperando, lo necesitaba y nosotros estamos muy agradecidos de estar aquí. Yo soy la corista de Tres Palabras, entonces nada, lo que quiero es que se mantenga cosas incluso en las montañas, que nos gustó muchísimo, el pueblo, las montañas es muy rico y nada, queremos eso queremos, llegar más allá. Eso nació en Comanayagua. Hace 2 días, con esto que está pasando acá, un cambio de revolución. Hasta los muertos que les hubiese gustado estar, les gustó. Los vivos que no están, por supuesto que se lo perdieron. Que esto no se quede en una sola versión. Y a todos los que quienes tengan que ayudar y a todos los que nos quieran ayudar que vengan. Que esto, creo que más la alternativa es que esto está abierto a todas las artes que tengan que ver no solo con la música, incluso con las artes plásticas, que pueden ayudar también. Es otra alternativa, hacer cultura underground. El año que viene vamos a organizar el festival, lo vamos a organizar mucho mejor, no ya con 2 meses, ya desde ahora estamos haciendo la convocatoria para el festival del año que viene. Desde hoy ya la estamos haciendo en las mismas fechas, estas mismas fechas, los días feriados por el 26 de julio, el saludo al 26 de julio. El saldo, desde el punto de vista cultural que ha dejado el evento, es muy valioso. ¿Por qué? Porque hemos entrado en contacto con una música que se está haciendo hoy, un grupo de jóvenes talentosos que están haciendo una música de calidad y que se contrapone a la banalidad, a la cosa vulgar que existe del reggaetón, se contrapone a eso. Es la cultura por la cultura de verdad. Lo que queremos que la gente sepa, lo que queremos que la gente sienta. Eso es lo que esta música nos ha traído, yo creo que eso es lo más importante. Desde mi punto de vista, esta primera edición fue todo un éxito, porque a pesar de todas las cosas malas, todos los contratiempos que tuvimos, que fueron muchos, pero de muy poca importancia, logramos hacer un festival que ha marcado, que ha tenido presencia en los medios y que ya las bandas se están comunicando conmigo para participar el año que viene. Esto es para los créditos. Esto es making of things. Ustedes han venido a... Permiso, me dijo, córtame, por favor. This is gonna
Cambrai. Vamos a hacer historia aquí en el Cambrai. ¿Con qué? Rock and roll, todo el tiempo rock and roll. ¿Quieres pasar? Ven, yo te paso. Pasar en el río, se pasa en el mar. No es por mí, yo voy. Elijo el piano y que esa cantidad. Miren, yo no te puedo dejar atrás. Vamos con vacío. Yo no lo puedo dejar atrás, yo no lo puedo dejar atrás, tu muchacho. Estamos dando la bienvenida, las buenas tardes a Joao Fariñas, quien es presidente del Festival Cumanayagua Alternativo. Muchas gracias, buenas tardes. Entonces, más bello que se pudo hacer fue esta fiesta. Ay, ahora van a inaugurar aquí. Muchas gracias, señores. Hemos acabado.